Escribe Rubén Mansó. Rubén Mansó, para los que no lo sepáis, fue el que confeccionó o articuló el programa económico de Vox para, creo que fueron las elecciones de 2019, un programa económico que, por cierto, fue aplaudido por Juan Ramón Rayo, que recuerdo que hizo un vídeo diciendo: este es el mejor programa económico que ha sacado ningún partido político en España en la historia de la democracia. Pues era un programa económico que estaba confeccionado por este señor, y básicamente se lo cargaron o desapareció de las listas a las elecciones del 23J. A este señor de repente pues se lo cargaron, y aquí empezó el run run de que dentro de la pugna que había entre esas familias que hay dirimiendo el poder dentro del partido de Santiago Abascal, que sería pues la más nacional sindicalista, Sindicato Solidaridad, Falangista, Buxadé, Ortega Smith y este rollo. Y por otro lado estaba pues personajes como Rubén Manso. Dice: yo creo que Iglesias y Abascal han leído el mismo libro, Cómo cargarse su propio partido. Habría que escuchar a Ancho Bastos, que sabe bien de estos temas sociológicos. Muchas gracias por los bits, Miguel Sánchez Fernández. Vamos a ver. Dice: no recuerdo, en los 45 años que han pasado desde las elecciones del 15 de junio del 77, las primeras tras el referéndum que 6 meses antes aprobó la reforma política de España, mejor portavoz en las Cortes que Iván Espinosa de los Monteros. El mejor diputado de las 2 últimas legislaturas, las únicas en las que una cicatera a España le ha permitido representarla porque España no quiere a los mejores. No está orgullosa de sus mejores hijos, sino que los envidia. Y los envidia más cuanto más cerca los tiene. Y Espinosa de los Monteros se estaba acercando mucho a la historia. Demasiado. Así que mejor relegarlo a las hemerotecas y al diario oficial de las Cortes Generales, donde para siempre quedarán sus más que brillantísimas intervenciones. A lo mejor Rubén Manso está exagerando un poco, probablemente teniendo en cuenta la cercanía que debe de tener hacia Iván Espinosa de los Monteros. Pero yo no he venido aquí a glosar la figura de mi amigo. El encargo que me han hecho es otro, y voy a cumplirlo, aunque me cuesta. Ante la figura de Iván, primero relegado y luego dimitido. Nunca ha caído. Vox no tiene futuro. Este partido, del que muchos hacían una caricatura que, como toda caricatura, era injusta e hiperbólica, ha decidido parecerse a ella y no al épico retrato que algunos, con Espinosa de los Monteros de maestro, iban pintando. Esto es algo que creo que también decía Invictor en el vídeo que ha sacado, que os recomiendo que le echéis un vistazo, y lo cual comparto. La línea que ha estado adoptando Vox los últimos meses es una línea perfecta para proyectar el retrato caricaturesco e hiperbólico que la izquierda quiere hacer de Vox. Es decir, Vox en los últimos meses, más de intentar parecer un partido con altura de Estado, alejarse de pues líneas más populistas, más del ala tuitera basadita y todas estas cosas, lo que ha hecho es acercarse a ello. O sea, los dos mejores ejemplos que ahora mismo puedo recordar fueron los 2 episodios que tuvieron con las lonas antes de las elecciones. Primero con la lona esta de la Agenda 2030, donde ponían en el mismo saco a Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Isabel Díaz Ayuso y Almeida y tal, y lo hacían en la Comunidad de Madrid, que a mí no me parece que sea muy inteligente, ¿sabes? Teniendo en cuenta que en Madrid Isabel Díaz Ayuso es una figura muy querida, es una figura con la que vosotros habéis estado pactando un gobierno no sé cuántos años, de repente ponerla junto con lo que tú denominas los enemigos de España, por mucho que asumas que compra los presupuestos de la Agenda 2030 y demás, son desmanes que yo creo que hay mucha gente que no entiende. Luego también tuvieron la famosa lona esta de tirando cositas a la basura, tirando el feminismo a la basura, tirando la bandera LGTB a la basura, que no era la bandera LGTB, era la bandera del progreso, pero cualquiera que veía eso podía decir: están tirando a la basura la bandera LGTB. Y ya tienes la fiesta liada, y es muy difícil defenderse de eso. Es muy difícil, porque además tampoco tienes presencia en los medios de comunicación. Entonces básicamente estás poniéndoselas, votando a todos aquellos que quieran hacer una caricatura retorcida de lo que ellos quieren pintar. Y bueno, aquí ya lo está diciendo Rubén Manso.
Vox no tiene futuro. Este partido del que muchos hacían una caricatura que, como toda caricatura, era injusta e hiperbólica, ha decidido parecerse a ella y no al épico retrato que algunos con Espinosa de los Monteros de maestro iban pintando. Muchos de los votantes de Vox votarán a partir de ahora al Partido Popular, por aquello del voto útil o del mal menor. Otros muchos se quedarán en la abstención o el voto en blanco. El conjunto de fuerzas no nacionalistas a la derecha del PSOE perderá votantes, salvo que el PP se sacuda sus complejos y entienda que no solo no agrandando a la izquierda actual y sus enloquecidos aliados, puede volver a gobernar para hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer Un anuncio me acaba de gritar que me suscriba si quiero mantener mi cabeza bien brillante. Un puñito calvócrata para ti. Gracias, Capsi. Tenéis que suscribiros, sobre todo teniendo en cuenta que con Amazon Prime es gratis, perros. Y lo que hay que hacer es parar primero y reducir después el Estado hasta fijarlo en lo que son sus funciones. Porque más allá de ellas se convierte en un obeso gigante de apetito desenfrenado que devora a quien tiene que servir: la vida, la libertad individual y la propiedad. Castigar a sus padres, dice. El diván de la oposición, con la humedad y el calor que se produce en sus pliegues... Iba a hacerme un trasplante de pelo, pero por tu culpa lo han cancelado. Necesito pelo y carreteras. Maudrón, es cierto. Yo la verdad volveré a España el día que los trasplantes de pelo entren en la seguridad social. Ahí de repente diré, yo soy español y mucho español. El diván de la oposición, con la humedad y el calor que se produce en sus pliegues, cultiva el moho verde de la envidia que devora el sano cuerpo de la ambición. Matru, gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. Y Sibelex, aquí va también el tuyo. Vamos a por un mes más. El diván de la oposición, con la humedad y el calor que se produce en sus pliegues, cultiva el moho verde de la envidia que devora el sano cuerpo de la ambición, incapaz como es de dar frutos propios. El diván de una oposición pequeña y mezquina, en la que no faltará el calor y la humedad suficiente para devorar cualquier calor que no sea el verde blanquecino de la uniformidad de vida. Bueno, yo creo que aquí la metáfora se le ha ido de las manos a este señor. Vox será el primer partido de la derecha no convencional que fracasará en Europa por haber optado por ser los que sus enemigos le decían que era. O sea, esta frase es dura, ¿eh? Vox será el primer partido de derechas no convencionales que fracase en Europa por haber optado por ser lo que sus enemigos le decían que era. Te tiro mi Prime y me voy. Susmato, Saludos, gracias Sergio. por la suscripción. Como algunos adolescentes, ha decidido castigar a sus padres comportándose de manera irresponsable, porque Vox tenía una responsabilidad de la que ha dimitido. Espinosa de los Monteros, no. Pues chicos, a ver, no estoy de acuerdo en algo, y es que Vox ahora mismo se parece mucho más al partido de Giorgia Meloni y al partido de Le Pen de lo que se parecía antes. Y probablemente la deriva vaya a ir un poco en esa dirección. Pero habrá que ver. Black Tiger, gracias por la suscripción. Te doy tremendo puño. Habrá que ver si la deriva, que sí que ha seducido a muchos en Italia y que sí que ha seducido a muchos en Francia, tiene el mismo calado en España. Yo no lo veo tan claro. Por el momento, la derecha en España se aleja bastante del corte falangista que parece que ahora lleva las riendas del partido de Vox. Entonces, veo complicado que esto vaya a ser un acierto que vaya a prosperar. Pero veremos. Veremos. Porque por ahora hay que recordar que Vox es tercera fuerza política. Ojito.